Lo más probable es una Unión Europea que se extienda hasta el monte Ararat, en la que los ministros, diputados y turistas circulen cómodamente entre París, Berlín y Estambul en trenes de alta velocidad y contemplen en todas las paradas banderas azules con estrellitas, desde el monumento al exterminio de los judíos junto a la puerta de Brandeburgo hasta el monumento al exterminio de los armenios en la colina de la Libertad. El excomisario Rehn podría disfrutar de un partido de fútbol en el parque contiguo a unos pocos metros de las estatuas de mármol en honor a Talat y a Enver, mientras algunos jóvenes soldados aburridos pasan el rato tranquilamente en Kyrenia y los terroristas se quedan en su desierto de Dersim. Los sueños turcos de una vida mejor en Europa deben ser respetados, pero la emancipación rara vez llega del extranjero. Así ironiza Perry Anderson sobre las bondades de una posible incorporación de Turquía a la Unión Europea. Hoy hablamos del futuro de Turquía. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Turquía. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda uno de los habituales, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Nos acompaña también en Fort Apache Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Vuelve al programa Carmen Rodríguez, profesora de Estudios Árabes en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por volver a Fort Apache. Gracias por repetir la invitación. Se estrena Mar Saurina, profesor de Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias por acudir a la llamada del programa. Buenas noches, gracias a vosotros. Nos acompaña también Augusto Zamora, profesor también de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Y nos acompaña David Perejil, otro de los habituales cuando hablamos de temas internacionales. Bienvenido una vez más. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Algo más de 55 millones de electores turcos decidirán si otorgan nuevos poderes al actual presidente Erdogan el próximo día 16 de abril. Los islamistas del AKP, en el poder desde 2002, defienden la necesidad de una reforma constitucional que transforme el actual sistema parlamentario en uno presidencialista, en aras de una mayor estabilidad. Si los turcos se decantan por el sí, desaparecerá el puesto de primer ministro y la jefatura de Estado será también la de gobierno. Además, según denuncia la oposición, el presidente gozará de numerosas competencias para gobernar por decreto, declarar el estado de emergencia y elegir a la cúpula del aparato judicial. Esta noche, en Fort Apache, hablamos del futuro de Turquía. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué está en juego en el referéndum del día 16? Yo creo que el proyecto Erdogan, ¿no? Creo que ahí se juega todas las posibilidades o no de ese proyecto, ¿no? Sobre todo porque tengo la sensación de que hay una especie de masa crítica que lo está haciendo irreversible, ¿no? Entonces, cuando un proyecto tiene una masa crítica que lo hace irreversible, tiene también muchas contradicciones, tiene también muchos antagonismos, ¿no? Yo creo que en general el proceso que Erdogan de una u otra forma defiende está encontrando ahora ese punto de irreversibilidad. Es decir, hay una lucha por una nueva legitimidad en el país, por una desestructuración del Estado kemalista, por un nuevo mecanismo de organización del poder, y eso lo representa básicamente este proyecto. Es más, yo creo que estamos en el punto álgido, es decir, esto ya es transformaciones en gran parte irreversibles, a mi juicio, ¿no? Gracias, Manolo. Ione. Bueno, yo creo que nos jugamos si Turquía se convierte ya de facto en autocracia o si todavía hay margen, ¿no?, para la construcción de un Estado verdaderamente democrático. A mí lo que me preocupa, sobre todo desde la perspectiva de las migraciones, es qué le estamos haciendo a los países que convertimos en el perro guardián de la Unión Europea. Yo creo que no es menor que el golpe de Estado fallido tiene lugar justamente después de la firma del acuerdo UE-Turquía, y eso está directamente relacionado desde mi punto de vista, y los efectos que eso tiene en los países, ¿no?, a los que obligamos, pues como está ocurriendo con Marruecos, ¿no?, a incumplir los derechos humanos por nosotros. Gracias, Ione. Carmen.
Pues nos encontramos en una carrera hacia el referéndum del 16 muy enconada. No sabemos realmente lo que va a pasar. Es de verdad que los referéndums se convocan para ganar. Es muy probable que gane la opción del sí, que defiende Erdogan, pero también está la opción del no. Si gana la opción del sí, lo que tendremos es la concentración del poder sin contrapesos, en la que tendremos un presidente que tendrá toda la capacidad ejecutiva, y no solo eso, tendrá la posibilidad de tener un gran peso en la decisión de quién ocupará altos cargos de la judicatura. Y si gana el no, puede ser un interín, un espacio, porque hay otras opciones. Por ejemplo, se pueden convocar elecciones, y si en esas elecciones ganara la mayoría absoluta el AKP y pudiera llevar a cabo las reformas sin referéndum, pues igualmente se podría llegar a esa conclusión por otro camino. Gracias, Carmen. Marc. Sí, un poquito en sintonía con lo que se ha dicho. La victoria del sí sería la consumación de un proyecto, quizás ya el final, la transformación de esa Turquía, una transformación iniciada en 2002 con una serie de reformas, lo que el presidente Erdogan siempre ha definido como la nueva Turquía, y permitiría pues, a Erdogan convertirse tanto en jefe del Poder Ejecutivo, en jefe del Gobierno, y seguiría siendo, o sería de nuevo, el secretario general de su propio partido. En el caso de que ganara el no, pues por esa posibilidad, y hay un porcentaje bastante importante de indecisos, la opción del no supondría quizás más un freno quizás temporal, momentáneo, no sabemos, y quedaría otra vez pues una representatividad a una oposición que cada vez está más desaparecida de la escena pública en Turquía. Augusto. Yo creo que va a ganar Erdogan. Creo que Erdogan, aunque haya un sistema parlamentario, tiene todo el poder en Turquía, maneja todas las piezas. Ahora simplemente quiere quitar formalidades y formalismos al ejercicio de su poder, pero creo que también detrás de todo esto hay algo en lo que se ha querido ocultar. Turquía es un país asiático, musulmán y asiático. Se ha querido hacer pasar por europeo cuando Estados Unidos en la Guerra Fría convirtió a Turquía en una inmensa base militar llena de misiles nucleares contra la URSS, y entonces el precio que le pidió a Turquía era que impusiera su candidatura dentro de Europa. Estados Unidos presionó a los europeos para que siguieran ese juego, pero cuando terminó la Guerra Fría, Turquía se devaluó. Y esa devaluación es una de las cosas que está afectando el proceso interno y también las relaciones de Turquía con Europa. Gracias, Augusto. David. Pues yo creo que Turquía se juega a pasar de una democracia liberal a una democracia autoritaria, ¿no? Como habéis dicho algunos de vosotros en artículos académicos, y que eso no es algo baladí, porque 2017 a lo mejor puede ser el reverso del 2011, ¿no? El impulso protodemocrático de las revueltas de los indignados de Occupy versus el año de la desdemocratización radical iniciado por Trump, ¿no? Nosotros nos jugamos mucho, y cuando digo nosotros pienso en Europa, parte lo ha dicho Yone, ¿no? Nos jugamos que la peor crisis de la Unión Europea, que yo llamaría 2.0 sobre el austericidio, en la crisis de llamada de los refugiados, que en realidad es una crisis de derechos que dejamos de tener todos, le hemos dado a la peor Turquía todas las armas geopolíticas para que la Unión Europea sea débil, ¿no? Que es el acuerdo de la vergüenza, ¿no? Hace falta otra política exterior, y eso es muy importante, porque nunca pensamos en la política exterior de una Unión Europea que siempre está concentrada en los grandes países, porque esa política exterior de la Unión Europea es una política exterior de vecindad, es una política exterior también de nuestro país, española, y de todos, y hace falta que sea diferente. Gracias, David. Hay un elemento sobre el que quiero preguntaros y que yo creo que sirve para hilar el vínculo de la identidad turca a partir de Erdogan, y lo que supone un cierto desmantelamiento del kemalismo asociado al peso político del ejército, y al mismo tiempo la relación con la Unión Europea. Decía Augusto, Turquía es asiática, Turquía no es europea. Hace un tiempo Perry Anderson reflexionaba sobre los elementos que podían hacer eventualmente atractiva para Europa la incorporación de Turquía. Decía, claro, hay razones militares, es un baluarte la lucha contra el terrorismo, hay razones económicas, empresarios dinámicos y mano de obra barata, hay razones políticas, y es que es un modelo para los países vecinos de la región, hay razones diplomáticas, es un puente entre civilizaciones, e incluso desde lo ideológico es el ejemplo para Europa de que el multiculturalismo es posible. Claro, esto hace tiempo se decía, esto sin embargo ya no se dice. Digamos, ¿cuál es la relación que puede tener Turquía con Europa en este momento, cuando da la impresión de que la relación se fundamenta sobre todo en
en la cuestión migratoria, y por otra parte la identidad de un país que lleva a cabo una transición desde ese laicismo autoritario del kemalismo hacia un modelo que puede convertirse en autocrático, pero desde perspectivas ideológicas que de alguna manera surgen de una tradición distinta. Sé que la pregunta no es fácil, pero creo que es un poco la clave de lo que está en juego. En la cuestión identitaria, la élite política turca prácticamente hasta los años 80 se va a considerar europea. O sea, y la meta va a ser siempre insertar a Turquía en los engranajes occidentales, ¿no? A partir de los años 80, el primer ministro Özdal, a partir del año 63, va a meter una nueva dimensión, ¿no? Turquía como alter ego de Europa. En los años 90 vamos a poder ver un nuevo discurso en las élites políticas turcas en las que ellos se van a llamar a sí mismos euroasiáticos. La primera vez que vemos esa dimensión, pero como algo positivo, o sea, algo que aportará elementos atractivos para la Unión Europea. Y lo que ha aportado nuevo el AKP en la dimensión geopolítica es precisamente la identidad o la dimensión religiosa, que hasta entonces raramente lo habíamos oído hablar en la élite política turca tan abiertamente. Entonces, y desde el AKP se va a promover esa identidad híbrida, al principio euroasiática, pero se añadirá esa dimensión religiosa, esa dimensión de somos musulmanes y tenemos un papel también clave en la región que es muy novedosa, ¿no? Por el énfasis en el que le ponen. Y yo añadiría algo más en el ámbito, en esta vuelta de tuerca de la identidad, ¿no? De esta nueva élite política, que no solo se van a declarar musulmanes, sino que en los últimos años hemos visto también cómo se han alineado con el eje suní, sobre todo en conflictos de la región. Y en cuanto a Unión Europea, muy breve, las relaciones con la Unión Europea, entre la Unión Europea y Turquía, desde luego, como la política exterior turca va a estar muy marcada por la política interior turca. Y desde luego la democratización fomentó enormemente las relaciones con la Unión Europea y el giro autoritario no lo va a hacer. Bueno, desde la fundación de la República de Turquía lo que está claro es que había unos problemas en la definición misma de la identidad nacional turca, que tanto incluye y excluye, incluye aparte, en principio a todos los ciudadanos de la República de Turquía, pero también los excluye. Esa vinculación étnica, que en muchos casos se ha hecho y se ha defendido mucho, excluye a partes, otras minorías y grupos como los kurdos, y cuando se habla de la identidad musulmana ha permitido quizás aunar un poquito más esa identidad nacional. Lo que no podemos, aunque pensemos en ubicar a Turquía en sí en una zona, tal como se definen ellos como actualmente como euroasiáticos, lo que no podemos obviar es la relación histórica desde el Imperio Otomano y en Turquía, que siempre ha existido, con presencia en territorio europeo y con presencia en territorio asiático. Y eso yo creo que es uno de los problemas que arrastra Turquía desde entonces, la no definición, esa como quedarse en medio y de que ellos mismos a veces no conseguimos identificarnos del todo con esto, ni tampoco con lo otro. Gusto. Mira, Turquía es un país en medio de la nada, en el sentido de que no son europeos, no son árabes, no son eslavos, son turcos, ¿ya? Pero un problema, y es que el kemalismo quiso convertir un pueblo asiático de tradición árabe-persa en toda su historia, desde su aparición en Anatolia, en un país europeo. Es decir, cambió la escritura, cambió la vestimenta, pero eso no cambia. Es decir, el mono se queda aunque se vista de seda. No sé si... y es que aquí el problema de Turquía es un problema que ellos mismos no saben dónde quieren estar. Y yo quiero hacer referencia a un hecho, y es que en el 92, después del fin de la Unión Soviética, ellos lanzaron una política que le llamaron el pan-otomanismo. Y fue intentar convertirse en el hermano mayor de los países de pueblos turcomanos de la antigua Unión Soviética. Se gastaron 1.200 millones de euros en promover su proyecto y fracasó. Y entonces ellos se quedaron otra vez recluidos en su espacio. Además, hay que tomar en cuenta, y termino, que es un país rodeado de enemigos. O sea, los griegos no los quieren, los árabes no los quieren, los iranios los soportan como los rusos. Y entonces es un estar ahí que es muy difícil, incluso para ellos mismos, pero también para los demás, ubicarlos. Manolo y David. Es que lo interno y lo externo juega mucho en Turquía. Es decir, no podemos, yo creo que es imposible darse cuenta de lo que está pasando internamente en Turquía sin lo que está pasando en Alepo o en Mosul.
Es decir, la geopolítica de Oriente Medio está cambiando radicalmente y también eso está influyendo muchísimo en el mundo interno turco y en las opciones de Erdogan. Pero pongo un ejemplo para dejarnos de los cantos oníricos en función del humanismo mundial kantiano, que cuando uno ve a 20.000 turcos con banderas turcas en Berlín defendiendo a su país, en Berlín, no en Madrid, en Berlín, uno lo primero que observa es que se está produciendo una mutación en la emigración turca, porque se están convirtiendo en minoría nacional. Es decir, hay un problema en la emigración turca en Alemania, que tiene mucho que ver también con los problemas alemanes, que es que al convertirse en minoría nacional, la composición de la inmigración y sus problemas cambia radicalmente en Alemania. ¿Qué digo que eso? Porque eso tiene mucho que ver con el freno a la integración turca en la Unión Europea. Y por tanto, Turquía, si va a jugar un papel internacional, lo va a tener que hacer fuera de la Unión Europea. Y eso determina la política exterior turca. Es decir, los turcos que siguen jugando esa ambigüedad, a mi juicio han llegado a la conclusión que en Europa no tienen nada que hacer y que tienen que buscar su propia orientación. Y una de ellos es pues, pasarle la factura por ser un Estado tapón, que tiene tela. Pasarle la factura, tener relaciones con Rusia, lo que haga Y falta. por otro lado, una ambigüedad geopolítica que yo veo cada día. Están que no saben quién es su amigo, quién es su enemigo. El caso, por ejemplo, para ellos debe de ser un problema terrible el resurgimiento de Irán. Un problema terrible el resurgimiento de Irán. Pero eso es aún mucho más grave, que están perdiendo la guerra en Siria. Eso debe de ser para ellos otro problema de enormes dimensiones. Y por otro lado, la presencia siempre activa de una Rusia con la que han tenido algún que otro problema histórico, pero con una Rusia donde le ofrece la posibilidad de una alianza en el mundo que abre, en la ruta de la seda que abre China. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y yo creo que hay como una indefinición que tiene mucho que ver, a mi juicio, con el golpe de Estado. O sea, a mi juicio, el golpe de Estado es parte de esa indefinición geopolítica. Es decir, yo no, obviamente, solía decir Lenin, lo interpreto, que las conspiraciones existen, pero ningún hecho histórico se explica bien por una conspiración. Bueno, yo creo que hay conspiraciones, han existido, pero yo creo que lo del golpe tiene mucho que ver con esta indefinición estratégica que los vuelve locos a los militares, que no saben definir bien cuál es su papel y que de pronto se ven un día abrazados a Putin y otro día abrazados a Europa y otro día abrazados a Estados Unidos, en un momento en que todo el mundo cambia. Yo creo que ese es el problema. Por eso yo creo que las cosas en Turquía están llegando a un límite de lo irreversible, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? David. Sí, yo creo que respecto a la identidad turca me parece interesante reflexionar cómo se ha ido de un lado a otro, ¿no? Y cómo eso es un desastre para la región. Yo prefiero mirarlo desde Oriente Medio, ¿no? Y durante un tiempo Erdogan fue un ejemplo de que los partidos religiosos podían gobernar y que eran incluso un freno a las dictaduras un poco laxas. Sí, y que eran liberales económicamente. Claro. Pero de cara a los conflictos internos, que es muy importante para la región, parecían un contrapeso. Y sin embargo, su última deriva, que lleva, vosotros lo sabéis quizá mejor, ¿no? Pero lleva desde el punto de inflexión fue Gezi, y a partir de Gezi se derribaron todas las caretas de Erdogan, su proyecto que era hacerse con el Estado. Para mí es un desastre porque tanto Turquía como los países del mundo árabo-musulmán son muy plurales en su interior, por la cuestión de las religiones, por la cuestión de las minorías, por la cuestión de las lenguas, por un montón de cosas que es necesario que se acoplen de alguna manera pluralista. Y es un desastre para mí esta deriva de Erdogan, ¿no? Respecto a la Unión Europea, diría que el debate de los 90, bueno, ya está muy lejano, ¿no? Pero era el proyecto de una Unión Europea feliz, ¿no? Después de Maastricht, solo centrada en el mercado, atrayendo mercados por doquier, lanzando también la atracción a otros países de Europa del Este. Creo que ahora está desterrado por la Unión Europea actual, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es la ausencia de otro tipo de debate más allá del económico, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado del 2002 hasta el año pasado que se firma el Tratado de Refugiados? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué se mira hacia Turquía? ¿Y cuál es tu proyecto geopolítico hacia el exterior? Sobre todo con países que son vecinos. Somos vecinos de Marruecos, somos vecinos de Argelia, somos vecinos de Turquía, somos vecinos de Siria y Palestina. No, Rusia no lo es, Estados Unidos no lo es. Hace falta una política propia
y coherente también transformadora. Yo desearía que fuera transformadora. Para que sea transformadora tiene que tener en cuenta los factores internos de los países y sobre todo tiene que tener coherencia, ¿no? La política de la Unión Europea, es decir, de los países europeos, ha sido errática con Turquía. Creo que le ha entregado las llaves de la geopolítica con los refugiados, ¿no? Llevábamos con los refugiados saliendo de Siria desde 2011, especialmente 2012. Hay 3 millones de refugiados viviendo en Turquía. Hay casi 1,5 millones o 1 millón en Líbano. Entonces, ¿qué podíamos esperar? ¿Que se iban a quedar contenidos en la zona? ¿Por qué nadie pensó en eso? ¿Y por qué se le entregan, ¿no? O sea, en un momento en el que la geopolítica dura está triunfando, en el que cuando alguien va a un órdago, y pienso en Putin, pero pienso también en Turquía y pienso en otras acciones, la Unión Europea debería poder expresar otro tipo de proyecto. Y ahí estamos encerrados en que el proyecto de las élites no mira al exterior, porque está encerrada en sus crisis, y que no somos capaces de levantar un proyecto que es, desde luego, muy difícil, ¿no? Porque cuando hablamos de Oriente Medio, y Turquía es crucial en Oriente Medio, por más que sea un país turco, y Irán también es un país crucial, lo que hace falta es que la zona se estabilice, sobre todo para sus propios habitantes, pero también pasa a ser, y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y aquí lo hemos dicho también, es un asunto de seguridad de España, porque si vivimos en un mundo más seguro, nosotros vamos a estar más seguros. Es un asunto, por supuesto, de justicia para la población turca, para la población siria, para la población palestina, pero es un asunto de seguridad. Y cuando alguien está en los viejos esquemas de las alianzas militares o del no ejército europeo, ¿en qué está pensando, no? Hace falta un proyecto distinto. Ione. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con David porque creo que esto lo que pone más de manifiesto es el agotamiento del proyecto europeo tal y como lo hemos conocido, y las propias contradicciones que está viviendo el proyecto europeo a la interna, creo que es lo que está generando que tiene muchas dificultades para establecer relaciones hacia afuera, ¿no? Yo quería añadir, bueno, os agradezco lo primero porque estoy aprendiendo mucho, me parece unas aportaciones muy interesantes. A mí lo que más me preocupa respecto al acuerdo UE-Turquía, que por cierto es un acuerdo que no existe, que creo que es algo que es muy importante que la gente conozca, o sea que no existe, no hay un documento ratificado por los Estados miembros que sea el acuerdo UE-Turquía, sino que es un acuerdo informal político entre Grecia y Turquía. Esto me parece que da cuenta de hasta qué punto la informalidad está operando en la Unión Europea, y luego me preocupa mucho el hecho de que tras un golpe de Estado fallido, tras ponerse claramente de manifiesto lo que muchos advertimos, que es que Turquía no era un país seguro para las personas refugiadas. En Turquía las personas refugiadas no tienen estatuto de refugiado, solo son invitados, que les llaman, ¿no? Eso yo creo que es algo que era muy evidente, pero después del golpe de Estado se hace más evidente todavía, y después el hecho de que se esté produciendo esta deriva antidemocrática, para mí abre la puerta a acuerdos de la Unión Europea con países tan inestables como Libia. O sea, me parece que es la puerta de entrada de si hemos hecho un acuerdo con Turquía, podemos mantener ese acuerdo con Turquía sin que nos tiemble la voz ni nos preocupe que se vulneren los derechos humanos allí. Además, ¿por qué no? Y ya se han empezado además a hacer los contactos, podemos también tener un acuerdo con un Estado fallido como es Libia, ¿no? Augusto. Con todo mi respeto, el tema de los refugiados es algo que le preocupa a Europa, pero es un tema menor en el tablero geopolítico que se ha abierto en Oriente Medio. No, si eres el país con más refugiados del mundo. Jordania, wow. No, proporcionalmente Líbano, wow. Pero a ver, es un problema para Europa, los refugiados. Sin embargo, para Turquía, el mayor problema que se abrió con las guerras en Irak y en Siria fue el de los kurdos. Y quiero recordar que la operación que lanzó Turquía en Siria, Escudo del Éufrates, estaba dirigida no a combatir al ISIS, sino a impedir que los kurdos claro, de la zona fronteriza con Irak se unieran a los kurdos en la zona, ¿sabes? Entonces, para Turquía, el problema es controlar el movimiento kurdo, que no olvidemos, son 12, 14 millones de habitantes. No es un país multicultural. Desde el genocidio armenio a las matanzas de kurdos, no es precisamente Turquía un país que haya destacado en eso. Y ese es su problema fundamental. Y Erdogan se está moviendo en un tablero en el que para él su objetivo fundamental es impedir una alianza interkurda, que iraquíes, turcos y sirios, kurdos, se unan y se conviertan para Turquía en un problema mayúsculo. Y en ese juego es que hubo la reculada de Turquía, que pasó de ser el principal promotor del ISIS, y recordemos todas las fotos filmadas por Rusia con los camiones de combustible y los vehículos, etcétera, a aliarse con Rusia, porque Rusia, y esto es un hecho que aquí no se destacó, cuando derribaron el avión en el Su-24, no me acuerdo bien,
una delegación kurda fue recibida en el Kremlin. Y eso es el aviso a Turquía. Si ustedes me quieren dañar aquí, omito la expresión, yo voy a apoyar a los kurdos. Y los kurdos forman parte de la alianza antiterrorista que se formó en Bagdad en 2015. Y entonces, para Turquía el meollo está en el problema kurdo, mientras que para Rusia y para Irán y para el gobierno sirio, el meollo ha estado en lograr que Turquía cierre su frontera al ISIS y por ahí corte las posibilidades militares de esta organización que todos sabemos está financiada por Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Carmen. Yo no sé si puedo retrotraerme a un tema anterior, que es el de determinismo cultural, en el caso de Turquía, ¿no? Sí, que es asiática y que por lo tanto, bueno, pues no tendría mucho encuadre en la Unión Europea. Siento discrepar porque yo me gustaría recordar precisamente que España, de España se decía mismo ese mismo tipo de cosas, ¿no? Hay que recordar esas famosas frases de los años 50 del siglo pasado de que África empezaba en los Pirineos, o el famoso eslogan de Fraga de Spain is different, que venía a decir efectivamente, pues no somos europeos, ¿no? Y por supuesto había sectores importantes dentro de la sociedad española que mirarán con deseo hacia Europa y hacia la Comunidad Económica Europea, sobre todo a partir de los 60, y que asociarán modernización, democratización con Europa. Claro. Entonces, yo creo que en Turquía nos encontramos todas esas caras también, ¿no? Los que consideran que Turquía es única y los que consideran efectivamente que Turquía es europea y que tiene un encaje totalmente creíble y posible dentro de la Unión Europea. Y yo creo que aquí, desde luego, la Unión Europea ha perdido en los últimos años por la parte que le toca, porque se necesita, como siempre se dice, dos para bailar tango. Por la parte que toca, la Unión Europea ha perdido fuelle en ese despliegue de poder blando que pudo ejercer sobre Turquía en los primeros años de los 2000, cuando era posible la negociación, abrir negociaciones, cuando era posible y se veía factible el proceso de adhesión. Y yo creo pues que con la negativa de ciertos gobiernos, como el francés y el alemán, a la candidatura turca, pues Turquía, o sea, la Unión Europea efectivamente ha perdido una oportunidad estupenda de tener un enorme peso en lo que ocurre dentro del país. Marc, y vamos a Zapin. No, justo en relación a lo que acaba de decir Carmen, lo que es cierto es que en esa presión que podía ejercer la Unión Europea hay un punto que es a partir de las segundas elecciones donde se ve muy claro que el partido, el AKP, el partido de Erdogan, es el claro representante de la sociedad turca, cuando veníamos de una década, la década de los 90, con coaliciones constantes, cambios constantes, inestabilidad política, crisis económica. Entonces quizás ese aflojar puede obedecer también a la propia dinámica del país. Las dinámicas internas y externas, naturalmente, están interconectadas, son muy importantes, pero yo no creo que podamos hablar de una arbitrariedad en la política exterior turca durante bastantes años. Lo que hay una serie de factores, como la misma primavera árabe, que alteró y obligó al gobierno turco a tener que replantearse la forma en que ejercía, o sea, buenas relaciones con todos los países. Tampoco creo que en el caso de Turquía tenga problemas mayores con Irán. La relación que han mantenido históricamente siempre ha sido pues de un reconocimiento mutuo. Entonces las dinámicas internas, tanto internas, y es a partir, como ha dicho, perdona, David, perdona, no pasa nada. Como ha dicho David, a partir de 2013, con las revueltas de Gezi, hasta ahora, que ha sido un constante donde se ve una protesta, un movimiento cada vez mayor pues de contrariedad y de presión contra el gobierno. Y es desde entonces donde podemos ver que hay una política más clara de seguir el proyecto sin ningún tipo de freno. Hasta entonces ocurrían cosas, lo que no se veían. Las protestas de Gezi lo que permitió es visibilidad afuera. De golpe, Europa se da cuenta que las cosas no iban bien, como se pensaban que estaban yendo, pero ya había cambios anteriores y eso está muy claro a partir de 2009, 2010. Pensemos que esta es la segunda vez que se reforma la Constitución. Ya hubo un referéndum en 2010 en el que se modificaron bastantes artículos. Enseguida seguimos la discusión, pero antes Zapin Apache.
La diáspora turca comienza a votar en 6 países europeos en el referéndum sobre la reforma constitucional en Turquía. Cerca de la mitad de los 3 millones de ciudadanos turcos que residen en Alemania tienen derecho a votar en esta polémica consulta. El nuevo presidente alemán Frank-Walter Steinmeier alertó en su discurso de toma de posesión que Erdogan está destruyendo todo lo que los turcos han logrado en décadas. Unos 30.000 kurdos salieron a manifestarse contra Erdogan en la ciudad de Frankfurt. Cuando las autoridades turcas vieron que Alemania permitía una manifestación kurda, después de impedir a los ministros del gobierno de Erdogan hacer campaña a favor del referéndum, la indignación de Erdogan le ha llevado a afirmar que Angela Merkel apoya a los terroristas. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Turquía no es un país al que se pueda sacudir, no se puede jugar con el orgullo de este país, despedir a sus ministros o arrastrar a sus ciudadanos por las calles. Estos incidentes son seguidos de cerca por todo el mundo. Plata o plomo. Si continúan de esta manera, ningún ciudadano de Europa en ninguna parte del mundo podrá caminar con seguridad por las calles. Las negociaciones de adhesión a la Unión Europea están en el aire. Incluso los amigos de la OTAN también miran a Ankara con recelo. La propia Alemania ha detenido sus exportaciones de armas a Turquía. Según el Ministerio Germano de Economía, teme que armamento alemán sea usado por Erdogan para reprimir a los ciudadanos turcos o kurdos. Porque además los kurdos son imprescindibles para las potencias occidentales para combatir con sus peshmergas al Estado Islámico en Siria y en Irak. En el zapping se introduce un tema fundamental que es la guerra en Siria, el papel de los peshmergas, el papel de Turquía, el papel del ISIS. Ahí el propio gobierno sirio, los Estados Unidos, Rusia, digamos, la dimensión geopolítica y por supuesto Irán para entender lo que está ocurriendo en Siria es determinante para Turquía. David. Sí, yo quería empezar recordando una cosa y ahora voy a lo que planteas que creo que es crucial. Lo ha mencionado Manolo y ha salido en el zapping, ¿no? Es el papel interno-externo de todo lo que tiene que ver con Turquía, ¿no? Claro. Entonces yo recuerdo lo que ha pasado en las pasadas elecciones holandesas, porque ha sido crucial, ¿no? Que es Erdogan ha utilizado, y esta es la palabra, su poder nacionalista para hacer campaña a costa de Holanda. Y Rutte y Wilders lo han utilizado, digo Rutte y Wilders no, porque Wilders no ha ganado, pero Rutte ha ganado con algunas de las políticas de Wilders, ¿no? O sea, ha hecho políticas de extrema derecha sin llamarse así, ¿no? Claro. Y entonces el choque de los opuestos ha hecho que los opuestos crezcan, ha hecho que mucha gente haya pensado más en votar, ¿no?, al AKP o a lo que está diciendo Erdogan en el referéndum, pero ha hecho también que Rutte haya ganado un peso fuerte, ¿no?, frente a Wilders, como es más duro que los duros, y ha hecho que un montón de debates complejos que hay en la Unión Europea, en los países europeos, incluido el nuestro, ¿no?, que aunque estamos en esta burbuja ibérica en el que parece que no entra el aire de los Pirineos, pero algún día llegará, ¿no? O sea, hay que hacer políticas preventivas contra la extrema derecha. Total. Y este tipo de combates no las hacen, sino que las alientan. Totalmente. Entonces, hay que estar contra ellas. Sí. Porque si no, si dejamos que el único combate posible, la polarización sea entre, no sé cómo calificarlos, ¿no?, pero entre dos autoritarismos brutales, ¿qué espacio hay para la democratización? ¿Qué espacio hay para otras políticas económicas? ¿Qué espacio hay para las integraciones siempre complejas, ¿no? La convivencia común, ¿no? Puede que los turcos acaben conviviendo en una minoría o que ya lo fueran en Alemania, ¿no? Pero es una experiencia tan larga, ¿no? Este es un proceso tan largo en el que hay tanta gente de tantos sitios viviendo en Europa que primero hace falta un programa y luego no lo tenemos, ¿no? Y hace falta un programa distinto, ¿no? Y luego, si queréis, continúo con lo de Siria para dejaros opinar. Sí. Manolo. Yo, es que dándole vueltas siempre al tema este de los refugiados, ¿no?, es la gigantesca hipocresía, ¿no? Una gigantesca. Porque los refugiados son, en gran parte, productos de la acción europea. Es que cuando hablamos de que no hay una política exterior de la Unión Europea para el norte de África, para la zona de Oriente Medio, si todo lo que ha ocurrido ahí ha sido por culpa de la OTAN y de Europa, ¿quién ha intervenido en Irán? ¿Quién ha intervenido en Siria? ¿Quién está interviniendo sistemáticamente en la zona? ¿Quién ha intervenido en Libia? En Libia además lo hicieron por la brava, ¿no? Hollande Sarkozy y ¿cómo se llama? El británico, no me acuerdo ahora. Sí, estamos hablando de cosas muy serias, de que todo ese conflicto humanitario tiene detrás la acción europea
que actúa como si ellos no fuesen corresponsables en gran parte de lo que está ocurriendo. A mí me asombra enormemente. Pero también me asombra enormemente que conforme va pasando el tiempo, la única política que tiene Europa con respecto al norte de África y a África en su conjunto no es otra que la asociación de libre comercio y de pagarle a los gobiernos para que eviten la emigración. Es decir, el libre comercio genera emigración, porque lo que hace es que mercantiliza las relaciones sociales. El libre comercio genera emigración y el gobierno, y lo que hace la Europa es pagarle a los gobiernos para que eviten la emigración. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Europa está exportando autoritarismo a África, está exportando autoritarismo a Oriente Medio. Es decir, es una política que yo creo que es suicida, porque de nuevo los intereses comerciales y los intereses del librecambismo están poniendo la situación con muchas dificultades. Es decir, lo que está ocurriendo es que más vale tener a Marruecos pacificado con este rey que cualquier otra cosa, y perfecto, y encima seguir pagando para que evite la emigración. Y yo creo que eso es un problema muy de fondo que afecta a la naturaleza de ¿qué? De que hay un problema terrible con esta Europa, ¿no? A más Europa, más dependiente de Estados Unidos. Ahora lo que ocurre es que el señor que era dependiente te ha hecho una larga cambiada que ya no sabe para qué juega. Pero ahora mismo, si lo que uno ve es el despiste de la élite europea con Donald Trump, porque dice, bueno, esto que es un loco que acaba de llegar, es un señor que acaba de aparecer, y lo que no se dan cuenta es que Donald Trump es la entraña del mismo capitalismo norteamericano. Está surgiendo, a mi juicio, algo que va a influir mucho en todo esto que estamos discutiendo. Es decir, mi interpretación de este mundo que emerge con Donald Trump es algo así como una guerra preventiva mundial. Antes se hablaba de guerra preventiva. A mi juicio, este hombre lo que representa es un Estados Unidos que se prepara para lo peor y piensa ser actor de ese mundo para lo peor. Es decir, una política de estrategia de prevención general, más que de guerra preventiva, donde va a empezar a intervenir de una manera que por lo pronto tiene despistado a todos sus aliados y por lo pronto, estratégicamente, muchos de nosotros no sabemos por dónde va a actuar, pero que va a actuar no tengo ninguna duda. Augusto y Carmen. Yo quiero resituar esto en el tiempo para intentar entender mejor lo que está pasando. Cuando la Guerra Fría, que era un mundo dominable y claro, estabas aquí, estabas allá, Estados Unidos diseñó Oriente Medio con 4 estados gendarmes: Turquía, Israel, Arabia Saudita e Irán. Con la revolución de Jomeini, el esquema se le rompió, pero después de la guerra que lanza Saddam Hussein, financiada por Occidente contra la República Islámica, Estados Unidos y la OTAN logran aislar a Irán y mantener la situación bajo control. Sin embargo, cuando se suicida la Unión Soviética, la OTAN se olvida del pacifismo forzado, del miedo que tenía al Pacto de Varsovia, y lanza 5 guerras de agresión e intervenciones que descalabran todo el mapa, todo el equilibrio, claro, de Oriente Medio. Lo descalabran absolutamente. Y eso permite que Irán resurja como potencia esencial y permite también que Rusia reaparezca. En este mundo, Turquía es un país devaluado, porque antes los países costeros del Mar Negro pertenecían al Pacto de Varsovia, Bulgaria, Rumania, pero ahora la OTAN está pensando instalar en Bulgaria su mayor base naval en términos manejables, porque estos son gobiernos muy dóciles a los dictados de Estados Unidos, y en todo ese descalabro que ha habido, Turquía se ha quedado fuera de sitio, porque ahora tiene rivales poderosos, un mundo roto por las guerras sectarias, el terrorismo, las políticas de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos apoya a los kurdos contra Rusia y Damasco. Turquía combate a los kurdos y necesita la ayuda de Rusia,
La OTAN va por su lado, rearmando Europa y militarizándola, pero en la zona europea del Mar Negro. Y entonces, en esa situación es que hay una enorme confusión, pero la hay en Europa, porque Europa ha dejado de tener política exterior para ser simplemente un seguidor tipo país bananero de las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos, en cambio, lo tiene muy claro. Y en eso no hay engaño, o sea, se engañan aquí porque no entienden el nuevo juego en el que ya China tiene una proyección que nunca había tenido desde siglos en la región por la ruta de la seda, porque Siria es la salida natural al Mediterráneo para toda Europa Central y para China. Ya China construyó el ferrocarril a Teherán y piensa construir un tren de alta velocidad que en los planes chinos va a conectar Teherán con Bagdad, Damasco, hasta salir al Mediterráneo. Es decir, ese es el juego que ahora está. Pero en Europa se han quedado focalizados en el tema de los refugiados porque tienen tal pavor a los refugiados que ya no ven más, porque en lo otro simplemente se limitan a seguir las políticas de Estados Unidos. Me mandan 4 aviones ahora a bombardear a los ISIS, vale. Me mandan ahora unos soldaditos más, vale. Y eso es todo. Pero el problema está en que en Europa se ha perdido la perspectiva de lo que está pasando en la región, y después del fracaso, batacazos que se han dado en Afganistán, en Irak, ya aquí nadie quiere oír hablar de guerra, pero sí tienen las consecuencias, tienen los resultados, pero no saben qué hacer. Carmen y David. Es verdad que estamos en un momento muy cambiante donde se han roto muchísimos esquemas y, desde luego, en relación también con cosas que hemos comentado anteriormente, Turquía va a dar un enorme cambio, que es su implicación directa en los conflictos de Oriente Medio, que eso realmente era algo inaudito. Y esto se ve también, hay que tener en cuenta que la política exterior en los últimos años está muy concentrada en las manos del presidente, en las manos de Erdogan, y que se va enormemente influida por las percepciones que él tiene de amigos y enemigos en la zona. Era muy amigo de Bashar al-Assad, una vez que estaba el conflicto dejan de serlo, y desde Turquía se va a apoyar, y eso lo reconoció el propio Ahmet Davutoglu, antes ministro de Asuntos Exteriores y luego primer ministro desde 2015. Davutoglu llegó a reconocer que efectivamente Turquía había apoyado a los rebeldes, como así los llamaban ellos, frente al régimen de Assad. En todo este conflicto se ha visto también, como se ha comentado, claramente que el gran terror de lo que pueda pasar en Siria para el Estado turco es que se establezcan cantones independientes kurdos dentro de Siria, y precisamente es verdad que la posición que tienen tanto Estados Unidos como Rusia respecto a la cuestión kurda es uno de los grandísimos puntos de fricción que tiene Turquía con estos dos estados. E incluso lo estamos viendo en este acercamiento más reciente con Rusia, a raíz de la carta en la que Erdogan le pedía disculpas a Putin por haber derribado el avión en noviembre de 2015, meses después, debido a las sanciones económicas y al no envío de turistas, se envió esa carta. Plata o plomo. Exacto, pues vemos que Rusia no ve con malos ojos dichos cantones, y por lo tanto, desde luego, será una cuestión claramente de fricción con los dos países. David. Sí, respecto a lo que está diciendo Carmen y lo que preguntabas después del zapping, creo que es muy claro que en la región primero estamos en un proceso de fragmentación en Oriente Medio, y ese proceso de fragmentación lo que nos está llevando es a una voladura controlada de todos los países, ¿no? Ahora hay 4 países, Siria, Irak, Libia y Yemen, que están ardiendo, ¿no? Y algunos, como Irak, están ardiendo desde hace mucho tiempo. Y Siria es la mayor destrucción después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente, ¿eh? O sea, en algunos periodos de tiempo lo ha sido. Entonces, estamos ante un conflicto de una tremenda magnitud, que es lógico que esté provocando estas alianzas promiscuas. Digo lógico para analizarlo, ¿no? O sea, claro, cuando tú estás combatiendo en conflictos en los que hay 10 o 15 actores, o tienes toda la fuerza o te vas moviendo, ¿no? Y eso creo que explica un poco los movimientos de Turquía, ¿no? Volviendo un poco también a lo que antes ha dicho Manolo, ¿no? Claro, si analizamos la región desde las revueltas árabes, ¿no? Yo prefiero llamarlas así, creo que fueron un momento de excepción, ¿no? Porque parece que, como tantas zonas, ¿no? Como durante un tiempo América Latina, como durante un tiempo Asia, que había zonas en las que solo se las queríamos para extraer recursos, vender mercancías, y que la estabilidad era el precio que queríamos, ¿no? Entonces, estamos en un mundo en el que cambia, hubo una explosión que se llamó revoluciones árabes o revueltas árabes, depende en qué intento en qué país, ¿no? Que emergió algo distinto, que
rápidamente fue, bueno, pues no sé, aplastado por un movimiento contrarrevolucionario, por un montón de manos encima, muchas de la Unión Europea, Estados Unidos, de Rusia, de muchos países locales, ¿no? Porque digamos que si los grandes abuelos han sido Estados Unidos y Rusia en la región, los padres como Turquía, Irán y Arabia Saudí rápidamente se pusieron al loro después de lo que había pasado en Irak en 2003, que habían, con la emergencia de Irán, todo el mundo estaba pendiente de sus conflictos regionales, claro. Y lo que hicieron fue entrar y destrozar cualquier tipo de esbozo de cosas que, bueno, que creo que podían haber cambiado el hilo de la región y que nos daban a otras fuerzas, a otras organizaciones algo con lo que hacer, ¿no? O sea, porque parece que el precio es estabilidad o mi zona de influencia, ¿no? Y ahora que no hay zona de influencia o estabilidad, pues guerras interimperialistas entre muchos países que quieren quedarse los trozos, ¿no? Claro, plantear otro tipo de política ahora, en este momento de destrozo, es muy difícil, pero creo que eso tiene que ser un programa que puede ser bastante a medio plazo y que pasa por cosas como el acuerdo de Irán, que creo que ha sido ampliamente beneficioso y que si no lo hubiera sido, y ahora está en peligro por Trump, llevaba a la región a un desastre. Y en el propio Turquía, ¿no? O sea, recordemos que hace 2 elecciones el HDP tenía 80 diputados y que era una esperanza también para la propia Turquía, no solo para los kurdos, porque solucionaba, ¿no?, en parte, acogía cosas que nosotros estamos diciendo aquí, ¿no? El problema de los kurdos es un problema democrático, de poder elegir. Atrayeron a un montón de minorías, ¿no? El Podemos europeo, el Podemos turco durante mucho tiempo. Y creo que en ese sentido, cuando hablamos de los refugiados es un problema europeo, yo diría que en esta ola desdemocratizadora, que los derechos se sigan conservando, es algo que tenemos que levantar la bandera, porque nadie está levantando la bandera de los derechos y creo que es necesario, porque ese era el proyecto en el que yo creía, no solo de mi país, de Europa o de cualquier otra entidad. Quiero un proyecto que sea geopolíticamente fuerte, que pueda traer de manera blanda, pero que respete los derechos humanos, que ahora simplemente... ¿Por qué decimos tantas veces derechos humanos? Porque están en cuestión, porque estamos en un momento en el mundo en el que la aplicación de los derechos misma está en cuestión, porque los estados son los primeros que los están violando. Por eso es tan importante el problema el llamado problema de los refugiados, porque es un problema también europeo, por supuesto para las personas que vienen, pero es un problema nuestro. Nos vamos a quedar sin unos derechos que son preciosos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando de periodista, ir a hacer una entrevista al CAR de Vallecas y estaba Paco Lobatón, y lo recuerdo con verdadero gozo, porque... Parece que los refugiados son un mundo aparte y cuando Paco Lobatón habló que él había sido refugiado de la dictadura española en Suiza, se cayeron las barreras de los vecinos, se cayeron las barreras de los refugiados y se logró una cosa que pocas veces se logra, ¿no? Que es un cierto acercamiento. Vale, pongo un ejemplo muy pequeño, ¿no? Sé que sobre esto no se puede construir una gran geopolítica, pero esta tiene que ser la base y tiene que estar, ¿no? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Manolo, minuto de conclusiones. Yo creo que es parte que Turquía vive una transformación muy profunda. Hay una crisis del Estado en un doble sentido, en el sentido de que hay una parte del Estado que quiere irse de él y que quiere su propia autodeterminación, que es el mundo kurdo, que no es una pequeña cosa, es un mundo organizado, fuerte, articulado, y que pone en cuestión la propia soberanía turca. Por otro lado, es también una crisis de Estado en un doble sentido, que es el intento desde el propio Estado de cambiar al Estado. Es decir, es un trabajo de ingeniería política realizada muy sabiamente por el grupo articulado en torno a Erdogan. Y yo creo que eso está llegando a un punto culminante en este proceso. Tan culminante que creo que hay como un problema terrible, ¿no? Que cada vez depende más el proceso de Erdogan. Pero eso es un problema grave. Gracias, Manolo. Ione. Bueno, yo por concluir creo que la deriva antidemocrática ha traspasado como todas las líneas previas, ¿no? Con la detención de líderes de la oposición, después del fallido golpe de Estado suspendiendo de empleo y sueldo a 80.000 funcionarios, ¿no? Yo creo que sí que en los últimos meses se ha producido una deriva antidemocrática muy, muy grave y yo lo que pienso que es un aporte interesante es que la Unión Europea tiene mucho más fácil negociar con una única persona, que es Erdogan, con muchísimo poder, que negociar con un parlamento o con instituciones públicas que son democráticas, ¿no? Eso es lo fundamental. Y entonces, a la vez que es mucho más sencillo negociar con él, le estás dando un poder que es muy peligroso en el sentido de que va a contribuir a generar vulneraciones de derechos tremendas y luego además te va a chantajear, como nos está haciendo Marruecos, pues con el acuerdo pesquero y tal del Sáhara.
Gracias, Ione. Carmen. Yo terminaría diciendo que estamos en un momento de situación política que en algunas cosas recuerda al posgolpe, al momento del posgolpe de 1980 en el ámbito de la represión y de la represión política en todos los ámbitos. No me atrevo a vaticinar qué ocurrirá en Turquía. 24 horas en este país dan para muchísimo, pero yo sí que pediría, desde luego, es más un deseo que un análisis, que la Unión Europea desarrollara por fin una estrategia a largo plazo respecto a Turquía, que es necesaria, y no este típico de respuestas cortoplacistas que hemos visto, por ejemplo, como habéis mencionado anteriormente, como os menciona David, la cuestión electoral es un gran ejemplo de esta utilización bilateral que se hace entre los Estados y que no contribuye en nada bueno, en cualquier caso. Gracias, Carmen. Marc. Bueno, volviendo un poquito al referéndum en un proceso largo en lo que hemos visto es un incremento de la personalización, ¿no?, de la política en la figura de Erdogan, con beneplácito en muchos casos de la Unión Europea. Lo que sí podemos ver el referéndum como ese punto donde se pone punto y final a una serie de descontento interno, pues, que lo hemos visto muy claro entre sectores jóvenes urbanos, también con la aparición del HDP, del Partido Democrático de los Pueblos, que ofrecía una solución alternativa a la única propuesta por el gobierno, a la única válida según el gobierno, y también a partir de eso, de 2013, una fragmentación de las esferas de poder y de los círculos de poder, ya no solo de los políticos, ¿no?, todas las esferas que estaban implicadas en ese proyecto político de Erdogan. Se han ido desliando estos grupos, entonces esa deriva autoritaria cada vez ha sido más clara con este referéndum y también con el control de la opinión pública, que no hemos hablado de eso, cómo se llega a controlar. Por ejemplo, un estudio que se ha hecho brevemente hace poco, del 1 al 20 de marzo, en 17 canales, contando 16 canales privados, se ha dedicado unas más de 500 horas al sí y solo 40-45 horas al no. Gracias, Marc. Augusto. Erdogan ha dicho en distintas ocasiones que Turquía vive un momento de lo más peligroso y que hace falta un gobierno fuerte que pueda controlar todos los demonios que rodean al país. Porque yo quiero recordar, uno, que Turquía es un país en guerra. Desde hace mucho tiempo toda la zona del Kurdistán es un incendio. Yo estuve ahí, es una zona absolutamente militarizada. Están la guerra en Irak, está la guerra en Siria. Tiene Turquía una implicación directa en todo eso. Hablamos de la región del petróleo y el gas, de la que se abastece casi el 50% de la energía de Europa, proviene de ahí. Y que estos son los efectos de las causas. Porque Erdogan no sale de la nada, Erdogan sale de una situación grave y su objetivo, entiendo yo, es ser el salvador de la patria, por una parte, y por otra, desactivar la bomba kurda. Gracias, Augusto. David. Sí, yo diría que el referéndum quizás es la penúltima etapa conocida de un proceso muy largo en Turquía, que ha sido un golpe a la pluralidad. Utilizo esta palabra con conciencia de lo que fue el intento de golpe y el contragolpe que tenía preparado Erdogan, ¿no?, para liquidar todo ese plan que tenía quizá guardado en un cajón durante mucho tiempo, ¿no?, y que ha liquidado la pluralidad de la sociedad turca, que creo que es mucha y que requiere una solución turca, ¿no? Y creo que eso es increíblemente malo también para Europa, porque todos los partidos se opusieron al golpe, por lo menos todos publicaron comunicados, y ahora dudaría si todos se opondrían, ¿no? Y dudaría después de este machaque qué significa eso en Turquía. Espero que nada más, ¿no? Cuando hablamos de la zona va a estallar, la zona está en llamas. Puede estallar y puede ir a mucho, pero lo que ya hay es completamente muy malo. Y todo eso tiene grandes consecuencias para Europa, porque Turquía es vecino de Europa, y que tenga consecuencias para Europa quiere decir que tenemos que tener una política distinta a la que ha tenido la Unión Europea, que ha sido centrada en la vecindad, una vecindad exclusiva, basada en la economía, y que hay que empezar a plantearla, porque nadie la ha planteado. Una vez que Gran Bretaña está fuera por el Brexit, ahora quedan Alemania y Francia como grandes cabezas, o la oportunidad de otros países para plantear otra política que tiene que tener derechos, porque si no los tenemos nosotros, creo que nadie los va a defender. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a los 6. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache. Thank you.